Listo, cuando quieran, Adriana. Muy bien, hola, otra vez bienvenidos a un episodio más de Conversando con. Soy Adriana Villalpando. Fabio Alejo. Víctor Olivera. Y estamos transmitiendo desde el Instituto de Terapia Racional Emotiva. Y hoy vamos a conversar con el enojo. Antes, darle las gracias por estar aquí. Recuerden que tenemos una página www.itrem.com.mx. Ahí pueden ver los servicios que ofrece el ITREM como consultas psicológicas en el modelo de terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotivo-conductual. También ahí se van a ofrecer algunos servicios como el programa de maestría para psicólogos, personas que se quieren preparar como psicoterapeutas, y también hay cursos, hay talleres y el servicio de diplomado. Síguenos en nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook, pues donde se pueda. ¿Y dónde nos estás oyendo? Puede ser también en Spotify. Y YouTube. @itrem.mx. Bueno, pues vamos a comenzar conversando con el enojo. El enojo. El enojo, que es esta emoción olvidada, como que no le damos mucha importancia, porque parece ser que somos más tolerantes con ella, porque socialmente la gente reacciona de forma diferente. Pero empecemos por qué es el enojo. Bueno, el enojo, ¿quieres empezar? ¿No? Si quieres empezar. Bueno, el enojo es una respuesta emocional que lleva una consecuencia también conductual. Y esta respuesta emocional es evolutiva, es decir, venimos cargados con un sistema de ataque, un sistema de violencia que está calibrado para poder proteger nuestra comida, nuestro territorio, el apareamiento al prójimo, a los nuestros. Bueno, esto es algo que también compartimos con otras especies. Entonces el enojo es una respuesta emocional y conductual que va encaminada a la protección de las cosas que nos importan. Entonces, más bien encaminada a la protección mía y de mi integridad, y de mi grupo social, ¿no? Yo no, porque a eso vamos a llegar cuando hablemos de cuándo sí toca enojarnos y cuándo no, y cuándo no. Exacto, sí. Y exacto, ¿cuándo toca enojarnos? ¿Hay un enojo racional? No. Ok, ¿tú qué dices? El enojo, si lo medimos en cuestión de intensidad, ahí sí podríamos decir si es racional o no. Tal vez el enojo como emoción no, pero si la dirigimos como en una intensidad pequeña hacia alguna afronta que no necesariamente tenga que ser tan no sé, impactante, o que no esté en peligro en nuestra vida, pero a lo mejor sí hubo una especie de falta de respeto, que también vamos a precisar todo esto, hasta dónde sí, dónde no, podría ser, o llamarlo, etiquetarlo como racional, ¿no? ¿Y dirías que lo racional sería como un enojo chiquito? Como un enojo chiquito, tal vez, Okay. y como lo hemos, lo han comentado ustedes en otros capítulos, que nombramos las emociones chiquitas con una intensidad adecuada, moderada, que nos ayuda justamente a activarnos y a resolver el problema. Podríamos decirlo entonces que el enojo para nosotros sería, en esta intensidad chiquita, molestia. Exacto. Okay. Molestia. Ese sería el nombre, ¿no? Porque el enojo chiquito yo lo veo como molestia. Okay. Y vamos a decir que podemos tener cierta razón. Los expertos, muy expertos en este mundo de la racionalidad, y me voy a referir directamente a Dominic Timattia, dice que el enojo no debería de existir, que no hay opción de enojo chiquito. Pues hay que trabajar sus deberías. No, o sea, más que debería, él sugiere que no exista, porque es completamente innecesario. Sí. Porque si me molesto, pierdo objetividad, dejo de prepararme para una buena acción, etcétera, etcétera. Vamos a decir, así estamos hablando de uno de los senseis en la racionalidad diciendo esto. Pero no, creo que no es una mala opción como opción de vida, pensar en que no es tan buena idea enojarme. Porque además tiene una serie de consecuencias el enojo, ¿no?
Es de enojarme mucho o poco, eventualmente va teniendo consecuencias. Sobre todo, mientras más me enojo, estos enojos muy grandes, van a tener consecuencias en mí, en mi biología. Como qué efectos tiene el enojo en nuestra salud biológica. A ver, la adrenalina, los niveles altos de adrenalina y de cortisol van a llevar la sangre a los músculos para prepararlos hacia el ataque. El enojo viene de una evaluación muy rápida en donde se ve la cantidad de los adversarios o el tamaño del estímulo aversivo. Si puedo con ese estímulo, creo que tengo capacidades de destruirlo, entonces el enojo sería una opción. Si veo que el estímulo aversivo es superior a mis fuerzas o capacidades, entonces se activa el mecanismo del miedo. En ambos casos hay mucho cortisol en nuestro torrente sanguíneo y específicamente en el enojo los problemas están relacionados, según los estudios que se han hecho, la cantidad de gente que llega al hospital por ataques al corazón, y muchos están relacionados con un modelo, una actitud de enojo. Es decir, que todo el funcionamiento tanto endocrino como la sangre, toda la sangre que corre por nuestro cuerpo, nuestro corazón, la taquicardia, estamos constantemente activando todo nuestro sistema neuro y cardiovascular, entonces eso es un problema, porque eso va acabando con la salud de los telómeros de las células, los cromosomas se van desgastando con el cortisol y esto a largo plazo genera un envejecimiento de las células y también problemas cardio y neurovasculares. Uh-huh. ¿No? Entonces, el enojarse, aunque creemos, fíjate, lo más divertido es que cuando nos enojamos creemos que solucionamos cosas. No sé, la evidencia dice que no solucionas cosas. Solo una. ¿Cuál? Yo creo que el enojo solamente es útil cuando vas a salvar tu vida. Ok, nada más. Exacto, nada más, exclusivamente. De ahí en fuera, raras veces en la vida estamos en una situación en la que tenemos que salvar nuestra vida. A veces pasa, pero muchas veces nos vamos de la vida sin que eso pase alguna vez. Exacto. Entonces, pues, la realidad, cuántas veces estamos en situaciones donde tenemos que salvar nuestra vida y nos tenemos que enojar para atacar a quien esté violentando nuestra vida. La verdad es que en las ciudades urbanas del mundo occidental es poco común. Hay probabilidades que vives en una situación donde sí se necesita generar esto, ciertamente, y es una cuestión de supervivencia. De ahí en fuera, por ningún motivo tendríamos que estarnos enojando. Porque te pusieron la araña. Sí, pues sí. Y terminas en modo de ataque, insultando al policía o al de la araña y terminas en los separos. Inclusive eso. Sí. Entonces, creemos que porque me enojo soluciono algo, pero no sabemos, la evidencia dice que pocas veces vas a estar solucionando, pero lo que sí sabemos es que te estás haciendo un daño interno a tu persona constantemente, porque biológicamente te estás dañando por enojarte. Ya a ver que las consecuencias posteriores, estaremos hablando más de esto, pero claramente en ese momento no, lo único que estás haciendo es haciéndote daño a ti. Y si a eso le aumentamos lo que sucede en nuestra alrededor, que eso vamos a hablar de eso más adelante, también va a haber un daño, pero vamos a verlo más adelante. ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Hay algunos modelos antiguos o incluso modernos terapéuticos donde se le pide a la persona o se le invita a que si está enojado golpee objetos, una almohada, no sé lo que sea. ¿Qué opinan ustedes de esto? Yo no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Es una acción catártica. Está bien, vas a sacar biológicamente lo que generaste para atacar, ciertamente, a lo mejor biológicamente funciona, pero en realidad se te quitó el enojo, o nada más hiciste la catarsis de sacar la adrenalina que generaste con el enojo, y muchas veces para poderlo hacer tuviste que volverte a enojar, ¿no? Para hacer esa acción de entonces estoy tan furioso que le voy a pegar,
es porque volviste a tener estos pensamientos que te generan el enojo para poderlo hacer. Es como las venganzas. Para yo vengarme, tuve que volver a generar el enojo para llevar la acción de venganza, que no está correcto. ¿Sí? ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo también con Adriana y podríamos también decir que en términos de aprendizaje, después se está repetimos esta cuestión de vamos a desfogar, vamos a hacer esta catarsis del enojo y lo hacemos con una almohada. Y entonces empezamos a hacerlo y lo repetimos y eventualmente comprendemos que no necesariamente esto va a resolver el problema, solamente va a desfogar la emoción. Y eventualmente con esta repetición lo único que logramos es estar sacando la energía, pero no comprendemos que, y esto tiene que ver con nuestra terapia, y lo hemos platicado, bueno, lo han platicado ustedes también, de que la emoción ni se reprime ni se saca. Es decir, no se tendría que reprimir por completo, no tendrías que decir, me estoy enojando, no me voy a enojar, y entonces ponerse en una postura budista sensei acá para que pueda yo frenar esto, o si no, esta cuestión también de expresar el enojo, casi como vomitar, sino justamente sentirlo en primer lugar, identificarlo, y a partir de ahí con nuestros pensamientos, con una mejor regulación, herramientas que vamos adquiriendo, muchísimo más racionales, bajar esa intensidad, ¿no? Entonces, de entrada, por eso repetir o pensar que golpear una almohada y estar repitiendo este ejercicio que se suele dejar constantemente no resolvería el problema y no nos ayudaría a, sobre todo, lo importante que es regular esta emoción. Y aparte se modela una conducta. También, ¿no? También. Oigan, sigan, por favor, nada más déjame conectar el micrófono, porque no lo conecté, pero seguimos, ¿sí? No es cierto. No lo conecté, pero es que no tenemos camarógrafo hoy, no nos alcanzó el presupuesto. A ver ¿Qué vamos a hacer con... Conecté, ok, ver, seguimos. Ahora sí nos van a oír con mayor claridad. Ahora sí nos van a oír. ¡Qué susto! Ok. No me enojé, ¿eh? Yo dije, ¡ay, qué idiota soy! ¿Cómo se me pudo haber olvidado? Ni nosotros nos enojamos contigo. Es broma. No, ni nos habíamos dado cuenta. Ya estamos terapiados. Sí, ya. Ok. No vale la pena. A ver, ¿qué es, por ejemplo, mucha gente dice, es que si no me enojo, los otros no me respetan? Que entramos en dos temas. No sé ustedes qué opinen sobre esto. Es desde definir qué es que me respete la gente, y la otra es por qué creo que si no me enojo eso no va a suceder. Entonces, ¿cómo quisieran proceder con este tema? Bueno, yo creo que es energía sobrada para poder defender tus derechos, marcar límites. La molestia sobra, o sea, tienes con la molestia para poner límites, no necesitas el enojo para que te respeten. Y para empezar, ¿qué es respetar? Hay que definirlo. Exacto. ¿Qué es que te respeten? Porque que me respeten es que hagan lo que yo quiero. Eso no es respeto. El respeto tiene que ver cuando hay un atentado a mi integridad como persona. Entonces, entendería yo que generaras una emoción. Pero si yo me enojo porque mis hijos no recogieron sus chamarras de la sala, no es una falta de respeto. ¿Sí? La gente es que no están respetando la casa. No, están haciendo una conducta que no conviene para la limpieza de la casa, pero no es una falta de respeto a la casa, porque a la casa no se le falta el respeto. Me podrían faltar el respeto a mí, que no me lo estarían faltando, porque no afecta mi integridad que dejen las chamarras en la sala. ¿Sí? Hay gente que confunde esto de no me respeta. ¿Qué significa? O sea, cuando clarifico que el respeto tiene que ver con mi integridad, en un ataque a mi integridad, ¿cuántas faltas de respeto en verdad tendríamos? ¿Cuántas fallas a esto por lo que la gente se enoja? En realidad serían muy pocas. No digo que no suceda, pues sí van a suceder, pero muchas menos veces de las que pensamos. ¿O tú qué opinas? ¿Por qué te quedaste callado? Me sorprendes. No, estaba pensando en otras cosas. Tengo que pasar a la tienda a comprar. Me dejé la lista en mi casa. Perdón, ¿qué decías?
Ya. O sea, me valió lo que dije. ¿Eso sería una falta de respeto? No, no ataca mi integridad. O sea, que eso es lo bonito. Es, si yo entiendo que esto que hizo Fabio, de que se le fueron las cabras al monte, no es una falta de respeto porque no ataca mi integridad, no me afecta. Nada más digo, se le fueron las cabras al monte, probablemente no le importe lo que dije, no tiene que ver con mi integridad. Entonces, Pero a ver, no me enojo. tú dices probablemente no me importa lo que tú dices, pero lo que suele pasar en el enojo es que la persona hace atribuciones o Lo da conclusiones, por hecho. lo da Sí. por hecho, ¿no? O sea, hay otras explicaciones alternativas, ¿no? Tú dime cuáles podrían ser. Por ejemplo, para que yo me enojara con esta acción. No, o sea, hay explicaciones alternativas por qué no te puse atención. Más allá de que no te estoy respetando, no me interesa lo que dices. De no te interesa, ya no quiere dedicarse a este proyecto, no es posible, ¿qué vamos a hacer ahora? Esto entraría preocupación, Sí. pero para enojarme tendría yo que pensar de no le importa, está muy mal. Tengo TDA. Eso no me enojaría. Nos distraemos muy rápidamente, ¿no? Pasa la mosca y... ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente se enojaría cuando da por supuesto de esto es algo serio. Como yo me lo estoy tomando en serio, él se lo debería de tomar en serio y no lo hace, por eso no me pela. O es una afronta a mis ideas, Sí. a lo que pienso. Cuidado, no me escuchaste. Sí, claro. Usted vas a No me tocar escuchaste, sí. aquí en la ¿Será plaza. que? Ok, claro. Entonces, no me escuchaste. ¿Cómo va a ser posible? Esto es, Una falta de eso respeto. sí es una falta de respeto. Entonces, por ende, me enojaría, ¿no? Bajo estas atribuciones irracionales, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso. Nadie es estratégico estando encabronado. Entonces, si tú quieres que las personas respeten tus derechos, no a ti como persona, porque eso es imposible, ¿no? Pero sí tus derechos, puedes decirlo, puedes marcarlo y de forma asertiva. ¿Sí? La molestia es más que suficiente para que respeten tus derechos a hacer lo que quieres con tu tiempo, con tu dinero, con tu patrimonio, con tus opiniones, y con eso basta. Si la persona insiste en no respetar esos derechos, pues la asertividad te permite también hacer distancia, o sea, crear distancia con esa persona. Es decir, la próxima vez que tú quieras comportarte de esta forma con mis derechos, yo ya no voy a estar. Y no necesitas enojarte para, ya le dio miedo, entonces ya nunca... No necesitamos generar miedo en las otras personas porque nos ponemos en el blanco de la venganza. Y eso no es funcional. Entonces, cuando me enojo, la gente me respeta, es mentira. La gente te respeta o no te respeta y la importancia que le des a eso es lo que va a hacer que te enojes. No tiene que ver con un tema de respeto, ¿sí? ¿Qué es otra cosa importante? Vivimos en sociedades que se enojan muchísimo, que vivimos permanentemente enojados y creemos que esto hace que todo funcione bien, porque si no me enojo la gente no hace las cosas, ¿no? Yo creo que la realidad es que el tema del enojo es un proceso que te va acabando lentamente. A nadie le gusta estar cerca de la gente que está enojada. Todos vamos a evitar estar con el gruñón, porque es cansado, es desgastante. Ellos creen que porque se enojan logran cosas. No, se enojan y probablemente logran porque los evitamos. Y lo que va sucediendo con la gente que se enojona con mucha regularidad es que se van quedando solos, creyendo que porque me respetan, me enojo, si no me enojo no me respetan, y creyendo que no va a pasar nada en la comunidad. Sí pasa. Y la gente que se enojona se queda sola, muy, muy sola. Da flojera estar con ellos. También el enojo es una fábrica de pasivos. No sé ustedes qué opinan. A ver, explícate eso. ¿Qué significaría? Sí, que cuando tú te enojas y quieres generar miedo en las personas empiezan a desarrollar una tecnología para evitarte. Entonces te empiezan a mentir, no te afrontan, ocultan información para que no te enojes porque es molesto verte enojado, o te pones muy agresivo y levantas la voz y
empiezas a insultar a la gente no le gusta que le insultes, por lo tanto estas personas te empiezan a evitar y entonces de repente ves que son unos informales, que ya los cachaste en la mentira y es que ya ves cómo son idiotas, por eso tengo que enojarme, porque si no se me suben a las barbas y me mienten. Es decir, es un círculo vicioso. El enojón genera un círculo vicioso donde la persona se vuelve pasiva y como tú dices, todo parece cool, pero la persona pasiva no te está diciendo, oye, sabes que no me gusta cómo me tratas, porque no te lo vas a tomar bien. Y finalmente pues, te quedas solo, ya sabes que hay una fiesta y no te invitaron al pastel, ¿sí? Entonces sí hay un sufrimiento de la persona enojona, tanto en el sufrimiento social como en el sufrimiento biológico. Entonces podríamos empezar a sintetizar estos dos argumentos en el hecho de que ¿qué pasa con el enojo? Te quedas solo, deterioras tus relaciones interpersonales. Esta es una de las consecuencias que hay que tener cada vez más claro. También ya mencionábamos la consecuencia fisiológica, la consecuencia en términos de salud, en términos de problemas cardiovasculares, que es donde tenemos más evidencia que hay esta afectación, pero en términos de la comunidad es que te vas alejando cada vez, o alejas o te vas alejando de la propia comunidad porque deterioras tus relaciones interpersonales y no te das cuenta de esto, que esto es lo más pernicioso del asunto, creyendo que estás imponiendo justicia, orden o lo que tú quieras, mandes, deterioras esto y la gente se aleja de ti. Claro. Hay unas creencias, ya habíamos hablado de la racionalidad, ¿ok? Es decir, un ambiente o un contexto es interpretado por la persona a través de sus creencias, su bagaje, su contenido, que genera una emoción y una conducta, ¿no? Las emociones, diferentes emociones tienen diferentes cogniciones, diferentes creencias. Por ejemplo, el depresivo, hablábamos la sesión, hace varias sesiones, que tiene cogniciones del tipo, nadie me quiere, el futuro es horrible, no hay nada que pueda hacer para evitar mi sufrimiento. Y el enojo tiene muchas creencias muy particulares, ¿sí? Que hacen que la sangre haga ebullición. Y en estas creencias también hay distorsiones cognitivas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles creen que serían como las más usadas, las más comunes en sus pacientes? Mira, yo una de las cosas que noto en la gente que se enoja casi invariablemente es que tienen una demanda o exigencia porque la gente haga, piense o se comporte según lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? O sea, pueden estar pensando en que la gente debería de, lo que ustedes quieran, dejar pasar a los peatones en la calle cuando voy manejando. ¿Cómo? Víctor, ¿por qué no dejaste pasar al peatón? ¡Qué pésimo! O sea, en verdad, eres de lo peor que hay en este mundo. ¿Por qué no dejaste pasar al peatón? O el que deja pasar al peatón y el peatón no dice gracias y el conductor, gracias, ¿no? Sí. O sea, también se enoja. También se enoja, porque entonces quiere decir que nosotros tenemos una serie de valores intrínsecos nuestros, que son nuestros y tenemos todo el derecho a tenerlos, y está bien que los tengamos. El único problema es cuando se los queremos imponer a todos los demás. Cuando yo creo, que vamos a la siguiente parte, que los demás deberían de actuar como yo estoy pensando, como si yo tuviera mi propio manual de actuación en el mundo, solo que el resto del mundo no lo tiene. Y aunque lo tuviera, no tendrían por qué hacerlo igual que como yo digo. Y eso es lo que yo me he notado que casi invariablemente pasa con la gente. No sé ustedes cuál es su experiencia. Particularmente yo lo veo en las verbalizaciones que se dicen con respecto al tema de la justicia. Que cierta acción, inclusive ciertas situaciones que a lo mejor ni siquiera están en sus manos, deberían de ser así y tendría que ser justo o injusto, ¿no? A ver, me explico. Por ejemplo, la cuestión de que es injusto, pensemos en algo bastante absurdo, es injusto que paguemos impuestos, ¿no? Y esto genera este enojo, lo que solemos llamar esta falacia de la justicia. Y no terminamos de clarificar que es que el término justicia idóneamente se tendría que aplicar justamente a los términos más jurídicos y a una cuestión más
legal, ¿no? Y no estar yendo por la vida justamente con estos códigos morales que queremos imponer y diciendo, esto de acuerdo a mi perspectiva es justo y lo que tú estás haciendo es injusto. Tú eres un injusto, por ende te castigo, te excluyo, me enojo contigo, etcétera, etcétera. Sí. Y actúo de ciertas maneras contigo. Sí, esta cuestión de la falacia de justicia es impresionante. Y mientras más pronto aprendamos de chavos, el mundo no es justo. Les tengo noticias. No es justo. No es justo ni injusto que haya niños con cáncer, no es justo ni injusto que una persona que paga sus impuestos le vaya mal. ¿No? Ok, entonces, si no es justo ni injusto, ¿qué es? Pues es así. Es una realidad y Es una se realidad. acepta. Es un hecho. Ajá. Exacto. Entonces, cuando yo entiendo que hay cosas que no me gustan y puede que haya muchas, tanto en el exterior como en mi vida personal, pues sí, hay cosas que no me gustan, pero así son. Y mientras más rápido acepte que así es la realidad, menos probabilidades voy a tener de estarme enojando, por lo menos tan ampliamente o con tanta intensidad como si estoy pensando que es a fuerzas. Cogniciones, piensen, cogniciones, pensamientos automáticos que suelen oír o ustedes alguna vez han usado. Yo sé que ya no las usan porque son seres de luz, iluminados, pero cogniciones Solo a veces. que dice un enojón. ¿Voy a empezar? ¿Sí? Ok. Bueno, ya no voy a decir la de no es justo porque ya sé. Ok. Este cuate debería saber que está cometiendo un error. No es posible que no entienda que esto tendría que ser de esta manera. Eso que está haciendo esa persona merece un castigo. Alguien tendría que decirle que está haciendo algo incorrecto o mal. Es que me quieren ver la cara de su... ¿Okay? Estoy pensando en enojos. ¡Tiempo! No, el respeto. Eso, el respeto. El respeto. Me están faltando al respeto porque no me obedecen. ¿Quién se cree este individuo para hacer esta cosa o alzarme la voz? ¿Quién se cree? Si no les doy un zape, se me suben a las barbas. ¿Es tonto o qué? Todo el mundo lo sabe. ¡Tiempo! ¡Gané! Bueno, pues esos son algunos de los contenidos. Digo, hay muchísimos, pero la falacia de justicia es uno. Otro, la falacia de recompensa divina, ¿no? De si actúo bien, me va a ir bien. Y si no me va bien, me frustro y luego me enojo. Porque la frustración es como la antesala, ¿no? Hablábamos de... tú cuéntanos por qué, porque tú le sabes eso. Es justamente, estaba pensando en eso, ¿no? Que sería adecuado, y ahorita mencionando en estas cuestiones donde tendríamos que tener más claro cuáles son los hechos y cuáles son cosas que están en nuestro control y cuáles no, de decir, a ver, por ejemplo, rescatando mi ejemplo de los impuestos. Claramente sé que hay que pagar impuestos, no es algo que me guste, podría inclusive sentirme frustrado si no recibí la devolución del SAT que yo había esperado, pero hasta ahí. Decir, ok, acepto esto, no está chido, no está padre, como decimos aquí en México, no está chido esto, pero pues ¿qué hago? Puedo justamente enojarme y mentar madres hacia el gobierno y decir maldito SAT, etcétera, etcétera, o puedo decir, bueno, yo hubiera esperado esto, pues ya, me siento frustrado, pues sí, pero hasta ahí detenemos esa frustración, la toleramos y idóneamente hasta ahí tendría que ser el proceso. Pero mucha gente, a partir de esta frustración, ya se trepa el enojo y pasa de esta frustración al enojo y empieza justamente con todas estas verbalizaciones, ¿no? E inclusive eso es lo que permite, o que más bien lo que hace que eventualmente la gente no solo se quede en el enojo, inclusive llegue a la ira o se permita conductas como de agresión o de violencia inclusive. ¿No? Hay que mencionar que las personas... Perdón, te interrumpí, no sé si vas a terminar. No, está bien. ¿Seguro? Sí. Sí, que una característica que no deja el enojo, la parte biológica,
es que cuando estamos enojados y el cerebro te quiere proteger, o sea, atacar para sobrevivir, la vía prefrontal, que es la parte racional, se empobrece. Entonces, porque claro, la vía prefrontal, el razonamiento lógico, puede ser bastante obstaculizante en el momento del ataque o de la huida, ¿no? O sea, sí, porque es nuestro freno de mano. Es nuestro freno de mano, pero nadie quiere poner un freno de mano cuando viene un león o cuando tienes que atacar a un depredador. Entonces se obstaculiza esa vía y uno entra en el razonamiento emocional. Es decir, que si estoy enojado, mi razonamiento es: estoy en peligro, lo tengo que atacar, tengo que poner en su lugar, tengo que desaparecer, y eso es un problema que nos puede llevar a la ira. O sea, en la modulación de las emociones, la incomodidad sería como el gradiente bajito. Esto que dijo este cuate me incomoda, pero no hay cuenta, ¿ok? La molestia, no, sí le voy a decir, o sea, sí. Luego viene ya el enojo, ahí se empieza a cerrar la vía prefrontal. Y en la ira, ya el ataque de ira, ya no hay cognición. O sea, ya está, este cuate está ya, o esta chava está aventando platos, rompiendo ventanas. Y entonces es justo cuando la gente que se enoja mucho, así, iracundos, te platican de: no, es que dije lo que no tenía que decir. Entonces decimos lo que no teníamos que decir, somos violentos físicamente, aventamos cosas, decimos cosas de las que luego nos andamos arrepintiendo. Y dice: es que no lo quería decir. No, tan lo querías decir que lo dijiste. Pero lo dijiste sin el freno de mano. Ese es el problema. Normalmente tenemos el freno de mano que dice: shh, eso no lo digas, trae consecuencias. No medimos consecuencias, nos metemos en situaciones, en ocasiones hasta peligrosas, porque decidí pelearme con un güey en un bar. Sí, pero no sabes quiénes vienen con este compadre, ¿no? Entonces, ahí es cuando esta cuestión del enojo termina también impactando más allá de tu biología, más allá de tu entorno en el mediano y largo plazo, sino que en el momento preciso en que haces la actuación, termina con una afectación importante, sobre todo porque esta parte de aquí de nuestro cerebrito, que es la parte prefrontal, que es nuestro freno de mano, deja de funcionar. Se nos olvidó decir, o no se lo dije, en la parte de las consecuencias sociales, que también son consecuencias de uno mismo, creo que se lo dije, que cuando atacas, hieres, lastimas, amenazas. No lo dijiste. ¿No lo dije? No. Bueno, te pones en el blanco de la venganza. Te pones y no sabes cuándo, ni cómo, ni por qué. De repente te va a caer por ahí un zape, ¿no? Ojalá y no. Pero de repente, ¿para qué quieres andar ahí sembrando las posibilidades es como escupir para arriba, ¿no? Sí. Entonces, ya te vas así, ay, me echan un gargajo, ¿qué pasó aquí? No, pues es tu gargajo, güey. Lo que pasa es que pasaron semanas en lo que alguien se vengó. Entonces, tampoco conviene por allí, porque en una de esas uno bastante irracional, un psicópata, pues te manda al otro mundo. Ahorita que estás mencionando también esto de la venganza, podríamos mencionar la hostilidad también, que es una forma de enojo. Y en este caso es esto que escuchamos más de la actitud pasivo-agresiva de una persona, ¿no? Ok, no estoy enojado, pero no te hablo, te hago la ley del hielo, y por atrás justamente, o por otras formas, pues te estoy ahí molestando, ¿no? Pues justamente esta hostilidad también es un enojo, en este caso, que podríamos decir, no tan explosivo, pero al final es un enojo, ¿no? Porque estás justamente ahí con este resentimiento molestando a esta persona y tú internamente también molestándote y pensando y alimentando ese enojo. A veces eso es peor, ¿eh? Hay gente que eso lo reporta como, o sea, prefiero que me grite a que me ignore. Claro. O que se vengue de forma pasiva, ¿no? Claro. El típico que baja las llantas en lugar de llegar y decir: oiga, vecino, mire, no sé qué, y te baja las llantas. Sí, claro. ¿No? Se ponchan llantas gratis, o sea, es un letrero normalizado pasivo-agresivo. Claro. Ok. Pues, ¿cómo ven este tema del enojo? ¿Se quieren seguir enojando? ¿O mejor nos platican por qué están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que dijimos? Probablemente no estén de acuerdo porque ustedes dicen que el enojo es importante. Escríbenos aquí en donde nos estás escuchando, en YouTube, en Instagram, y no se te olvide visitar nuestra página de internet en www.itrem.com.mx para que te enteres de cursos para saber más sobre los temas que hemos estado platicando. Vayan a terapia.
Para aquellos también que quieran profundizar un poco más en el tema y les guste esta cuestión de leerlo, tenemos este libro, un clásico también de Albert Ellis, Controle su ira antes que ella le controle a usted. Lo voy a acercar un poquito para que le saquen un screenshot. Ok, listo. Y la contraportada para que le lean. Esto lo pueden encontrar, bueno, en Amazon, ¿no? En Amazon, pero pues sí. también quienes viven en México. En todas las plataformas y la mayoría de las librerías. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Pues entonces nos vemos a la próxima. Para apagarle.